Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Oscar Eduardo Tascón, soy docente del Instituto Nuestra Señora de la Asunción y a continuación les voy a hablar sobre el proyecto PON con Remis y Reuse. El proyecto PON con Remis y Reuse fue creado para el área de informática para trabajar con los grupos de quinto, de primaria, quinto A y quinto B, que tienen 35 estudiantes cada uno. Este proyecto se tomó 10 sesiones de clase de 50 minutos cada sesión. El objetivo principal de este proyecto fue incentivar a los estudiantes a tomar decisiones en equipo para lograr resolver un problema en común. Este proyecto decidió realizarse porque cuando los estudiantes estaban realizando un proyecto de manera individual se veía algo como de egoísmo de los estudiantes al momento de tener que colaborarle a algún compañero o de que algún compañero necesitara la ayuda de este en cuanto al programa que había realizado. En este proyecto se utilizó Scratch para crear las interacciones de los objetos, para las funciones condicionales, para almacenar datos a través de variables, para generar eventos y utilizar la práctica del Remis y Reuse para en conjunto crear el proyecto que se está exponiendo. El ejemplo del que les voy a hablar fue un grupo de estudiantes, que es María Camila Loaiza, Brandon García y Hander Muñoz, que los estamos viendo en la foto. Primero vemos pues, los niños de manera individual haciendo su proyecto y ya cuando se les pidió que trabajara en grupo. Antes de empezar a realizar el proyecto, siempre se realiza como clase magistral una explicación de qué es lo que se espera de ellos en cuanto al proyecto a realizar y se les pasa una plantilla de análisis. En esta plantilla de análisis se describe de manera exhaustiva el problema que ellos deben resolver y a través de 5 puntos de los que consta la plantilla, ellos van a empezar a hacer un análisis sobre cómo empezar a resolver el problema. También se agregó una pequeña explicación de los diferentes niveles que van a agregar al juego. Cuando ya empezamos la construcción del juego, se dividió en ciertos niveles. En este caso les voy a mostrar cómo fue el funcionamiento del nivel número 1. En este, los muchachos debían hacer que cuando la bola que estamos viendo acá toca el trampolín, rebote y me cuente los puntos positivos. Aquí vemos cómo van sumando los puntos cuando me toca el trampolín. Y también cuando la bola no logra tocar el trampolín, sino que toca la barra roja que vemos en la parte de abajo, me cuenta los puntos negativos. La condición que ellos debían manejar en este caso es que cuando los puntos llegan a 0 aparece un fondo de cuando se pierde el juego. Esto era en primera instancia lo que debían hacer los estudiantes como nivel 1, no es algo complicado para que ellos lo hagan, entonces por eso fue algo rápido de hacerlo, solamente tomaron 2 sesiones de clase. En la cuarta sección se realiza la asignación de un segundo nivel que es para complejizar un poco la actividad de los estudiantes. En esta sección se explica a través del tablero los diferentes niveles que ellos van a construir. Se les pide que el segundo nivel solo se debe mostrar cuando las variables de puntos sean iguales a 10. En el primer tipo de nivel, el nivel 2A, los estudiantes deben hacer que cuando nuestra bola toca el trampolín y me cuenta un número determinado de puntos, me aumente el tamaño de la barra roja, complejizando un poco el proyecto. Y que cuando los puntos positivos lleguen a 20 aparezca un fondo que diga que ha ganado. Igualmente las variables siguen funcionando de la misma manera si pierde o gana. El segundo tipo de nivel se le pide a los estudiantes que en la parte superior cree una segunda barra roja y un trampolín y que además agreguen 4 objetos trampa. Estos objetos van a funcionar que cuando la bola toque uno de ellos me transporte la misma a otra posición. Las variables siguen funcionando de la misma manera en cuanto a puntos positivos y negativos. Y en el último tipo de nivel que se le explica a los estudiantes se les dice que deben agregar 4 barras rojas y 4 trampolines, los cuales deben funcionar al mismo tiempo, se deben desplazar al mismo tiempo con las flechas de dirección izquierda y derecha. Y las variables siguen funcionando de la misma manera. Después de haberles explicado esto a los estudiantes, ellos proceden a la construcción de este proyecto de manera individual. Aquí vemos un ejemplo de cómo queda el primer tipo de nivel. Vemos que después de que los puntos llegan a 10 aparece ya el segundo nivel y después de que se suma un cierto número de puntos, la barra roja va aumentando su tamaño, complejizando un poco el juego. Por eso ya estamos hablando de un tipo de nivel diferente. En este caso, quiero recalcar que los estudiantes decidieron aumentar el número de puntos con el que se gana para hacer el juego mucho más complejo para el usuario. En el segundo tipo de nivel, pues como ya les había explicado anteriormente, debían agregar otra barra y otro trampolín. En este caso, los estudiantes también, de manera individual, decidieron cambiar
los puntos con los que se gana para que fuera un poco más complejo el juego. Esto es algo que los muchachos hicieron de manera individual. Ellos decidieron cambiar esto porque al momento de construir sus proyectos notaron que el juego estaba muy sencillo de ganar. En el último nivel, en el caso de este estudiante, él decidió que los trampolines se debían mover de manera individual, los laterales y los de arriba y abajo, para que no fuera tan difícil porque este nivel se veía muy complejo. Entonces aquí recalco que los estudiantes realizan una inferencia en cuanto al trabajo que ellos tienen que realizar y modifican lo que antes se les había propuesto. Cuando ya ellos han terminado esta parte del segundo nivel, de manera sorpresa les dije yo que debían unirse en grupos de 3, teniendo en cuenta los diferentes niveles que les había asignado. En estos grupos se le pedía a los estudiantes que escogieran un juego base en el cual iban a unir los diferentes niveles. Ellos debían formar un solo juego con los otros 3 que habían creado. En el estudiante pues, que habían elegido crear el juego base, se colocaban los demás juegos y los niños, sin necesidad que se les pidiera, ellos ya habían realizado obviamente sus procesos para saber cómo empezar a resolver el juego, empezaron a extraer los objetos, como lo vemos acá. Estamos viendo los sprites que ellos sacaron de sus juegos y los fondos. Ellos lo empezaron a extraer pensando en cómo empezar a resolver el problema. Esto lo hicieron obviamente porque yo fui muy estricto en cuanto al tiempo, porque esto fue finalizando el año, entonces los estudiantes sabían que no nos podíamos pasar del tiempo que se les había otorgado. Al momento de agrupar los niveles ya ellos estaban trabajando en grupo. Aquí ya se veía el trabajo colaborativo, un trabajo en grupo, siempre se vio que los estudiantes estaban dialogando, mirando a ver cómo podían resolver el hecho de que tienen que unir diferentes niveles en uno solo, y siempre había un estudiante que tomaba la vocería, que actuaba como líder, no mandando o imponiendo lo que deseaba, sino mediando entre sus demás compañeros. Muchas veces también de manera individual ellos decidieron volver a sus programas y mirar a ver qué podían utilizar para agregar al nuevo programa. Aquí también se ve mucho la práctica del remix y el reuse, que es utilizar programas que ya están construidos para construir uno nuevo. En este caso son programas que ellos ya habían hecho, de los cuales van a utilizar unos bloques para construir otro diferente. Estos bloques que vemos acá es la parte más complicada de los estudiantes, que los estudiantes tuvieron que crear para resolver este problema. Esto los estudiantes lo hallaron o lo realizaron solitos. Yo no me senté ahí con ellos porque igual desde un principio se les pidió que, como estaban trabajando en grupo, deberían juntar o unir sus puntos de vista para poder resolver este problema. Aquí están las condiciones que ellos necesitan para que el juego funcione, y esta es como la columna vertebral de nuestro juego. Al finalizar el proyecto se realiza una evaluación a través de una rúbrica. En esta rúbrica no se evalúa el trabajo colaborativo, sino que se evalúa el proyecto final que los muchachos realizaron, explicándoles que el trabajo final demostraba si ellos habían logrado trabajar bien en grupo o no. A continuación les voy a mostrar el ejemplo del proyecto. Aquí vemos que empezamos en el primer nivel, vemos que funciona de manera normal como se ha mostrado en el video. Me cuenta las variables, los puntos positivos y negativos, y espera hasta que los puntos positivos lleguen a 10 para que pase a un segundo nivel. Bueno, aquí vemos los bloques que los estudiantes construyeron. Esto lo lograron hacer ellos, como ya estaba mencionándolo antes, en grupo, en parejas. Para un estudiante de manera individual habría sido muy complicado resolver este proyecto. Por eso se decidió ponerlo como un trabajo final y que trabajaran en grupo para hacer que ellos pudieran trabajar de manera colaborativa. Continuando con la presentación del proyecto, los aspectos que yo destaco de la realización de este es la inferencia que los estudiantes realizaron de manera individual para encontrar los diferentes algoritmos para resolver el problema, cómo ellos se enfrentaron al problema que se les había puesto para resolverlo. Y ya cuando trabajaron de manera colaborativa, demostrando que ellos podían trabajar en grupo, dejando aparte las diferencias que tuvieran como compañeros. Se notaba mucho, como ya lo comenté anteriormente, que los estudiantes
uno de los estudiantes siempre tomaba la vocería para mediar entre los demás. Obviamente se presentaron algunos problemas, pero siempre se descubrió que a través del diálogo podían resolverlo. Siempre como docente estuve presente para indicarle a los estudiantes cómo resolver ese tipo de problemas de convivencia en cuanto al desarrollo en grupo, pero no el proyecto como tal. El aporte de Scratch en esta actividad fue que permitió realizar un proyecto, una actividad donde necesite el trabajo colaborativo para proponer una respuesta a un proyecto que se haya dado. Como conclusión, para que haya un buen trabajo en equipo, se debe tener en cuenta que debe existir un compromiso por parte de los estudiantes para poder realizar una práctica mediante las TICs, en la cual ellos utilicen las habilidades de comunicación y liderazgo a través de una constante retroalimentación que se hace por ayuda del docente, permitiendo un alto nivel de motivación en el cual el estudiante ve reflejado su proyecto final y llegando así a un aprendizaje colaborativo que es uno de los pilares principales de la educación actual. Sin dejar aparte que ellos están utilizando una herramienta TIC de las cuales están facilitando el compartir el conocimiento de una comunidad específica. También cabe resaltar que son niños los que realizaron este proyecto, niños de escasa edad y que se encuentran en barrios marginales y que se están enfrentando a un entorno de programación de computadores demostrando una educación de alta calidad. Gracias.